Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Seguimos con este programa y yo estoy hoy muy feliz. Regresamos otra vez al punto anterior, a la normalidad. Hoy llegan a nuestros estudios y comienzan a trabajar de nuevo nuestros compañeros. Carolina Santana, Uchilora, qué bueno que estén aquí y qué bueno que ustedes estén bien. Bueno, encantado de estar aquí de nuevo, ¿verdad? Después de estar Carolina y un servidor en la lista de lesionados de este equipo. Sí. Sí. Bueno, algunos problemas de salud, ¿verdad? Ya superados. Carolina con el COVID y su esposo Babeto, ya sanos los dos otra vez, gracias a Dios y a los médicos. Y yo que tuve un percance de una isquemia transitoria que por fortuna, gracias a Dios, no dejó secuelas y gracias a los médicos, rápidamente ya yo estaba en mi casa, aunque con un mandato de descanso, porque ellos entienden que yo estaba imprimiendo demasiado la cabeza, ¿verdad? Así que qué bueno, aquí estamos y queremos darles las gracias a los que nos auxiliaron tan oportunamente y con tanta calidad. Germán Marte, que estuvo aquí y entonces pasó también a la lista de lesionados, y Patricia Solano, que vino muy dispuesta a hacer su trabajo siempre profesionalísimo. Así que lo mismo que Germán. Así que ambos dieron la cara por nosotros aquí. Y la palabra gracias les queda pequeña a los dos. Así es, Carolina. nuestro agradecimiento a ellos dos, a todo el equipo médico que nos asistió durante estas semanas, tanto a Don Uchi como a mí, también a todas las personas, Don Uchi, que nos escribían durante el transcurso de la semana para saber cómo nos sentíamos, si usted se había recuperado, mucha gente preocupado por su salud, si mi esposo y yo estábamos bien del COVID, sentimos su cariño, su seguimiento y naturalmente lo agradecemos muy profundamente. Felices de estar aquí otra vez para hacer este trabajo tempranito en la mañana para ustedes. Vamos a aprovechar este primer bloque para recordarles a todos los que nos sintonizan que pueden escribirnos todas sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, sus críticas acerca del contenido del programa y acerca de los temas de interés nacional e internacional a las redes sociales de quienes lo conducimos, @Uchilora para Don Uchi, en Twitter, y en Instagram Uchilora_. Y en el caso de Edith es @EdithFebles para Twitter, Edith_Febles para Instagram, y en el caso mío, @CaroSantanaS en ambas plataformas, @ElDiaRD para el programa, y naturalmente pueden ver el programa si se van de la casa y no están cerca del televisor, salen a trabajar, pueden seguirlo viendo a través del canal de YouTube del Día, El Día RD. Un placer y un honor hacer este trabajo para ustedes otra vez cada mañana. Bueno, es evidente que nosotros aquí en este equipo tenemos una gran suerte, somos muy afortunados, porque entonces se quedó aquí en la comandancia una periodista profesional de verdad, que se llama Edith Febles, que se fajó con todo esto aquí. Así que gracias a Edith también. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, amigos, que siempre están con nosotros. Para ustedes trabajamos. Vamos entonces a hablar de la vacunación. Tenemos varios temas importantes. Una vacunación que va aumentando. Bueno, el sábado y el domingo fue menor que el viernes, que fue récord, pero igual fue mucha gente a vacunarse. Es decir, la gente se decidió a salir a vacunarse. Afortunadamente podemos ir viendo, vamos a ver estas imágenes, ¿verdad? Ahí están. Sobre todo, bueno, en todo el país, pero sobre todo aquí en la capital, que es el lugar más afectado por la pandemia, mucha gente
inmunizándose. Hay mucha ocupación, ya Edith les va a dar datos sobre eso, y sobre todo de unidades de cuidados intensivos y respiradores. Y la gente, yo diría que en todos los sectores de la capital, ha visto a sus vecinos, ha visto a sus familiares, ha visto a mucha gente que ha tenido que no se había vacunado, que ha tenido que ir a buscar asistencia. Y se ha complicado porque hay mucha gente al mismo tiempo buscando lo mismo. De manera que qué bueno que al fin se entendió la cosa, ¿verdad? Camas de hospitalización, así como de cuidados intensivos, Edith tiene los datos. Adelante. Sí, efectivamente, nosotros tenemos un incremento notable en la ocupación de camas hospitalarias en todo el país. Básicamente, yo creo que solamente la región Enriquillo, algunos que otro pueblo en el Cibao están bajos, pero y donde no hay camas, pero realmente vamos en incremento. Si vemos a nivel global, esta actualización que les estoy dando es mira esa desesperación. Sí, al día de hoy, o sea, al día de hoy, 76% de las camas están ocupadas, de las camas de intensivos. Estamos hablando de que nosotros tenemos a nivel nacional en el sector público 281 camas y tenemos 221 ocupadas. Tenemos en el privado 314 y tenemos 234. Quiere decir que la ocupación es de 455 personas en intensivos y 140 camas disponibles apenas, de las cuales 60% son públicas. En el sector, en las camas de hospitalización, el sector privado ya tiene ocupadas el 64% de las camas, es decir, que de 1.038 que tiene ya están ocupadas 667. Nosotros tenemos 1.351 ciudadanos ingresados y eso representa un 52% de la disponibilidad. Los ventiladores, nosotros tenemos 320 personas conectadas a un ventilador. Los que vieron el programa de Nuria Piera cuando entra a la sala de cuidados intensivos de la ciudad sanitaria, ¿qué le dice la doctora? Dice, la letalidad de las personas que están con ventiladores es muy alta, es como, y lo decía lo mismo también Cruz y Minian cuando transmitía aquí, esa gente muy grave. 320 personas en ventiladores y solo nos queda 167 ventiladores. Eso es la ocupación de un 66%. Pero eso es en general en el país. En todo el país. La gente, donde hay más concentración en el distrito de la pandemia, entonces ya la disponibilidad es diferente, ¿no? Y la ocupación es diferente. Yo le voy a decir, da mucho más trabajo. Le voy a decir, por ejemplo, Distrito Nacional. Nosotros tenemos en el distrito 373 camas, de las cuales están en uso 268. Quedan 105, pero en esas 105 incluso hay algunas que son inaccesibles, de clínicas de alto costo. Tenemos 87% de las camas del sector privado ocupadas y tenemos en UCI solo 38 camas en todo el distrito. Tenemos el 90% de las camas del sector privado en UCI ocupadas, son 113, le quedan 12 camas apenas. Esta actualización que yo tengo es una actualización casi en tiempo real, son 2 veces al día y es de esta madrugada. En ventiladores nosotros tenemos ocupados en el Distrito Nacional 146 para un 72%. Si yo me fuera por establecimiento, eso es una cosa que está clara. Nosotros tenemos Sedimat, por ejemplo, le voy a decir cómo está Sedimat, los lugares que la gente conoce. Sedimat tiene prácticamente el 100% lleno. Lo mismo ocurre con lugares como Secanots, que apenas tenía un par de camas libres. Tenemos lugares como en la provincia de Santo Domingo, como el Hospital Marcelino Vélez, que también estamos confrontando dificultades y problemas. Hay un incremento, Uchi, en la ciudad sanitaria, incrementaron el número de camas de intensivos y eso fue inmediatamente casi llenándose. Es el único lugar donde probablemente una persona pueda encontrar todavía algún resquicio. Lo mismo quiero decir que estaba verificando, he preguntado, se están contratando nuevos médicos para atender en estos lugares.
He preguntado también por los hospitales rodantes que donó el presidente de la República cuando era candidato. Están operando en la zona de Montecristi, lo tienen en operación porque hay gente que ha preguntado por estos días. La verdad es que estamos viviendo un momento muy crítico. Si nosotros hiciéramos el ejercicio ahora y marcáramos el número asterisco 462, vamos a encontrar que no está funcionando. El Servicio Nacional de Salud ha dado otro número, ahorita lo identifico para que aquellas personas que puedan llamar, pero básicamente este es el problema que tenemos. Una ocupación que va creciendo. Atención Santiago, las camas del Centro Unión Médica, el HONS en intensivo sobre todo, la Clínica Corominas casi llena, atención San Francisco de Macorís casi lleno, pero es que mucha gente de aquí se ha trasladado hacia allá. Elías Piña era uno de las pocas provincias que no tenía, eran dos, que no tenía ni una cama. En Elías Piña han habilitado 11 camas, ya hay gente ingresada. Tenemos una situación muy crítica en Barahona, que ha mejorado un poquito en las últimas horas, pero en Asua, tengo los reportes de Asua, no tenemos una sola cama de intensivos. En Peravia hay 9 camas de intensivos que son del sector privado, las 9 se han mantenido llenas y el sector público no tiene camas de intensivos. La situación de Peravia es de preocupación, lo mismo que San Cristóbal, la provincia de la Altagracia y la Romana. San Pedro de Macorís va en ascenso, pero todavía tiene un ligero, digamos, que posibilidad de manejarle. El Ceibo tenemos personas fallecidas, varias personas fallecidas por COVID, y es la única provincia en todo el país que no tiene una cama de COVID, porque el Ceibo prácticamente no tiene hospital, tiene un hospital en remodelación desde hace casi 8 años, se lo dieron a unos amigos y no ha sido posible que terminen de remodelar el hospital ese, entonces tienen que trasladarse. Pero bueno, Carolina y Uchi, esa es la situación a nivel de camas. Que es lo que más preocupa. Nosotros hemos visto gente que ya sale a decir que está en el pasillo de un hospital, por ejemplo la señora que estaba en la clínica Cruz y Minian gritando porque su marido estaba en un pasillo y ella decía no me lo dejen morir por favor, o un joven empleado de Senasa que murió en el camino cuando lo trasladaban desde Santo Domingo a un pueblo buscando, o sea, eso está ocurriendo en este momento. Esperamos que la situación no vaya más, pero hablando con el sector sanitario nos dicen que se están esperando los contagiados del Día de la Madre. Así que vamos a tener cuidado porque hay mucha gente en la calle que podría estar contagiada. Bueno, y antes de ayer, anunciaba el presidente Abinader que ya el país ha aplicado más de 5 millones de dosis de vacunas. Vamos a ver las declaraciones del presidente y luego veamos las cifras del país en comparación con otros países de las Américas. 5.190.000 se han inoculado. 5.190.000 entre primera y segunda. Segunda dosis, 1.350.000. Exacto, y segunda dosis, 1.350.000. Si tú le deduces, entonces vas a ver la cantidad de personas. Nosotros vamos a convencer a todo el que, a convencerlo de que se proteja él o ella y a los demás. No podemos obligar a nadie a vacunar, pero sí vamos a hacer todo lo posible para que se vacunen todos, y están acudiendo. Da informaciones claves el presidente cuando habla de 5.190.000 dosis, incluyendo primeras dosis y segundas dosis, y luego dice que 1.350.000 personas han recibido ambas dosis y por tanto la resta evidente que hay que hacer es a ese total de 5 millones y tantas dosis, restarles 1.350.000 dosis para ver cuántas personas se han aplicado al menos una de las dos dosis, al menos, incluyendo también naturalmente aquellas que se han aplicado dos, y ese número da 3.840.000 personas han recibido al menos una de las dos dosis en la República Dominicana, según esas declaraciones del presidente emitidas en el transcurso de este fin de semana. Por eso, cuando presentamos la gráfica a continuación, producción, la de los países vacunados, podemos notar que la República Dominicana se encuentra en el 5º lugar cuando lo comparamos o la comparamos con otros países de las Américas. Canadá encabeza, luego sigue Chile, luego Uruguay, Estados Unidos y la República Dominicana. Cuando hacemos la proporción en cuanto al porcentaje de personas que recibieron por lo menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19,
en el país. Es decir, esto no es el número total de personas vacunadas, sino la proporción de la población que ha recibido al menos una de las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los vacunados por millón, ¿verdad? Correcto. Es decir, que se está comparando proporciones, obviamente porque tenemos diferentes poblaciones, los diferentes países, entonces para hacer una comparación tiene que ser por el porcentaje de vacunados respecto a la totalidad de la población. En esa gráfica, ponla de nuevo, por favor. Usted ve a la República Dominicana como por la mitad. Lo que pasa es que los que menos tienen vacunados no caben ahí y están abajo. Si lo pusiéramos completo, entonces el país se vería en el tope de arriba prácticamente. Porque hay muchísimos países que están por debajo de estos. Tenemos la fortuna de tener vacunas y uno no deja de lamentarse de ciertas cosas. Perdimos en mi familia a un querido joven, ejemplar por demás, que estaba en Colombia, él era diplomático, y en Colombia, señores, un país muchísimo más desarrollado que este y con muchísimo más recursos que este. La otra semana estaban vacunando todavía a los de 60 años o más, y él tenía 44, y se contagió de COVID, y falleció allá, en una clínica. Y este sábado tuvimos un acto aquí para depositar sus cenizas. Señores, porque en Colombia no hay para los jóvenes todavía. En Colombia nosotros la tenemos disponible para todos. Entonces lo único que hace falta es ir y vacunarse. Ya ustedes vieron que el presidente dijo que se han aplicado más de 5 millones de dosis. Eso lo dijo hace 2 días. Y una noticia importante fue la del ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, quien dijo que todas las personas, aún sin documentación, pueden vacunarse si dan su dirección permanente, si tienen una dirección permanente aquí. Eso es lo lógico, no solamente lo humano, sino lo lógico, porque lo que quiere cualquier país es que su población esté inmunizada para que se pare la pandemia, porque el objetivo es parar la pandemia, para volver a la normalidad sanitaria y la normalidad económica. Hay que parar la pandemia, y la pandemia solamente se detiene si vacunamos a todo el que se pueda, a todo el que quiera. Y hablando de a todo el que quiera, resulta que, bueno, hay gente que le tiene miedo a la vacuna. Y resulta que en el país, al día de ayer, el COVID llevaba 3.654 muertos y la vacuna ninguno. Entonces, la verdad es que es difícil entender esa forma de pensar. Ay, yo le tengo miedo a la vacuna. Pero el COVID ha cobrado 3.654 vidas y la vacuna ninguna. Al revés, la vacuna inmuniza para que a uno no le dé el COVID y salve así su salud y su vida. Hay mucha gente que habla disparate. Resulta que le están diciendo a gente, personas por sus creencias. La creencia es libre. El presidente dijo que el gobierno no puede obligar a nadie a que se vacune. Bueno, realmente sería, pero lo lamentable es que hubiera que obligar a alguien a que se vacune. Y por creencias, es decir, que por ahí va a entrar el demonio, por la vacuna y ese tipo de cosas,
otro que la persona se va a volver un imán, yo le diría, bueno, pues váyase donde maneje mucho dinero en efectivo para que se le peguen, ¿verdad? Entonces, una cantidad de disparates que lo que hacen es poner en peligro a los tontos, es decir, a los que creen esas cosas. Se ponen en grave peligro. Y además ralentiza el proceso de inmunización de la población, que es un objetivo humano para todos, para cuidar la vida que nos dio Dios. Entonces, fíjense, ¿cuántas enfermedades se han controlado con las vacunas? ¿Cuántas enfermedades no nos dan, no nos contagian por las vacunas? Los que hablan contra las vacunas están vacunados, en su gran mayoría. No les ha dado poliomielitis, no les ha dado cólera, no les ha dado difteria, no les ha dado hepatitis B, no les ha dado meningitis, papera, cáncer cérvico-uterino, porque todos los días descubren o crean más vacunas para diferentes cosas, poliomielitis, la rabia, el rotavirus, la rubiola, el tétanos, la fiebre tifoidea, la varicela, la fiebre amarilla. Puedo durar un rato aquí diciendo las enfermedades que ya no hacen pandemias porque hay vacunas. Entonces, ¿cómo es posible que estemos creyendo en ese tipo de cosas a esta altura del juego? Algunos, de una manera evidentemente errónea, contraponen la ciencia a Dios. No hay incompatibilidad ninguna. Dios creó a los hombres crean la ciencia. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? No hay ningún problema entre ciencia y religión y entre ciencia y Dios. No la hay. Dios creó a los seres humanos que son capaces de estudiar, de observar, de experimentar y de llegar a una conclusión y de llegar a una solución. Así nos creó Dios. Por lo tanto, nadie puede decir que es una cosa de que del demonio, el producto de la ciencia humana. Eso ha salvado una cantidad de millones de vidas, que eso es difícil de calcular. Difícil. Entonces, es absurdo que una persona, o por miedo a la vacuna o por creencias equivocadas, vaya a parar a una unidad de cuidados intensivos o a un respirador automático, mecánico, un tubo que le entran por la boca y le llega hasta la tráquea, el sufrimiento que tiene esa persona, cuando eso es ponerse una inyeccióncita que ni duele. Señores, Galileo en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, estamos a principios del siglo XXI, hace 4 siglos, fue condenado por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, que era lo que se creía, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Miren, lo condenaron, lo castigaron, le hicieron la vida imposible y resulta que la Tierra sigue girando alrededor del Sol. Las religiones o los religiosos que condenaron a Galileo, sus seguidores y esas mismas religiones que existen hoy día, no se les ocurre salir a decir que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, porque la ciencia ya probó cómo es. Entonces, por eso es que no se puede entrar en el jueguito ese de la ciencia contra Dios. Eso no es verdad.
Eso no es verdad. Dios nos dio la capacidad para llegar a soluciones como lo son las vacunas. Y muchos de los que dicen lo contrario están vacunados porque sus madres fueron y los protegieron. Fueron y le pusieron su protección. Y antes de decir que las vacunas son peligrosas o que son cosas del diablo, pregúntele a su madre si la tiene todavía. Mamá, ¿tú me llevaste a vacunar? ¿Y contra qué me vacunaron? Y entonces ahí usted se dará cuenta porque hay muchísimas enfermedades que a usted no le dan. Pero los mismos que hablan contra la vacuna. Tenemos que dejar eso. Tenemos que dejar eso. Tenemos que ser más sensatos. Esa es la realidad y no venir con esa clase de cuentos. Nosotros tenemos un tuit a propósito de Pero, lo que usted dice. Sí, lo dejamos. Yo no quise... Bueno. No lo podemos dejar, pero bueno. Sí, porque íbamos a poner un tuit que salió, pero la verdad es que no es una cuestión personal. Uh-huh. Por eso tratamos de explicar las cosas, los conceptos. Sí. Los conceptos. Porque derivarlo a discutir con uno que dijo una cosa. Sí, decirle a la gente que no hay conflicto entre ciencia y religión. Exacto. Y que el fanatismo no es la idea y de que esa discusión que usted dice que está desde Galileo, en el mundo encontramos gente así que se fanatiza en un momento determinado. Pero nosotros aquí en este programa la semana pasada entrevistamos a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y a la presidenta de la Sociedad de Infectología. Y también entrevistamos a gente que son directores de áreas de intensivo de clínicas privadas. Lo que vamos a encontrar es común. Los pacientes que están en UCI, que están conectados a un ventilador, tienen el 80% no se ha vacunado y los que se han vacunado han recibido una dosis y hay un escasísimo número que recibió la segunda pero que no estaba en el tiempo de generar anticuerpos. Esa es la generalidad, esa es la verdad. Entonces, es bueno que la gente lo sepa. Cuando uno habla con los vacunadores ahora, el gran problema aquí, Uchi y Carolina, es que esa resistencia la vamos a encontrar. Entre menos conocimiento tiene la gente, entre menos educación tiene la gente, más fértil es la mentira en las redes sociales, lo que le mandan por WhatsApp. Eso es increíble, eso es así. Entonces, son los más pobres los que pagan, la gente que lo sepa. Tenemos el caso de un médico, por ejemplo, que son de extrañísimo, que dirigía una unidad de cuidados intensivos, se negó a vacunarse. Ay. Él dijo que se iba a vacunar en enero o en febrero, cuando eso estuviera más o menos demostrado. Le pudo más el miedo y hoy está conectado a un ventilador. Está conectado a un ventilador, se infectó. Entonces estamos viendo, es escasísimo que eso pase entre personal, por ejemplo, sanitario, pero hay gente que se deja, que va en esa línea. La gente que encontramos que se han negado a ponerse la vacuna y que después lo pague de esa manera. Entonces es bueno decirle a la gente, óyeme, y más en este país que la gente hace tanto remedio casero. Sí. Hierve cualquier hoja, ¿sí? Sí. Sí, come cualquier cosa, copia la receta de otro, se bebe cualquier cosa. Mira cómo somos tan inclinados a las tisanas o a los té. Cosa que tiene su origen en el hecho de que en tiempos anteriores, pero hoy también, las medicinas no están al alcance de cualquiera. Entonces, la gente se consuela. Dale un té de tuatúa, que eso le resuelve. Y resulta que tiene un alcaloide que afecta el hígado. Es tóxico. Exacto. Yo lo mencioné a propósito. Ajá, sí. La tuatúa, porque es un tóxico poderoso. Sí. Dale un té de cundiamor, dale de qué sé yo qué y de qué sé yo cuánto. Un gastroenterólogo eminente que murió hace unos años, que por cierto fue trasplantado del corazón y duró creo que 14 años con el corazón trasplantado. Es decir, sobrevivió 14 años a un problema grave del corazón. El doctor Mairení Echavarría. Él hizo un estudio
aquí en el país era parte de un estudio mundial que propiciaba una universidad de San Luis, Estados Unidos, en Missouri. Y buscaron gastroenterólogos en todas las regiones del mundo para buscar la fuente de, ¿cómo que se llama el cáncer del hígado? La cirrosis hepática. Porque siempre se ha dado como una verdad que la principal causa son las bebidas alcohólicas. Y en el caso de sigue siendo así, pero en el caso de la República Dominicana, y quizás en algunos otros, pero por lo menos aquí sí, el alcohol no era la principal causa. Eso fue un estudio que duró 6 años viendo a pacientes de hospitales públicos y de consulta privada, que él hacía las dos cosas. Y aquí, el principal factor de la cirrosis hepática no es el alcohol, sino los té, las tisanas. Probado en un estudio de 6 años por un gastroenterólogo eminente. Valdría la pena repetir esos estudios ahora, a ver por qué las cosas cambian o pueden cambiar. Pero lo que pasa es que como es más fácil, ¿por qué son peligrosas las tisanas? Aquí me van a matar 2 o 3 gente que creen eso. Porque los medicamentos se fabrican y cuando usted le dice tómese 100 unidades de tal cosa y la pastilla tiene 100, usted toma una pastilla y usted sabe qué cantidad de esa sustancia usted está ingiriendo. Y el médico lo sabe y el médico le dice, son tantas unidades lo que usted tiene que tomar. Pero usted hace un té, por ejemplo, hay tisanas que sirven para bajar la presión y la bajan. Lo que pasa es que usted no sabe cuánto se la van a bajar, porque depende de cómo quede el té, si tiene más concentración o tiene menos concentración o lo que sea. Y resulta que si usted la baja demasiado tiene un problema que puede ser incluso fatal. Esas cosas ocurren cuando usted no quiere acudir a la ciencia, que es que un médico puede cometer un error también, eso no es descartable, pero realmente es muchísimo más escaso el error en un médico que en una persona que hace una tisana. Entonces, se necesita la atención médica y se necesitan los medicamentos. Tenemos que irnos a una pausa, don Uchi. Antes de irnos, recordarle a la gente cuánto se ha luchado en este país por el acceso a medicamentos, a atención oportuna, a que lo esencial para mantener la salud de los dominicanos y las dominicanas esté disponible y accesible, como lo está hoy la vacuna, gratuita, disponible a todo el mundo, sin pedir documentos. Y eso también yo creo que ha sido un esfuerzo encomiable del gobierno, que ha dado buenos resultados y que quizás una parte de la población ahora podría valorar de una mejor forma, acudiendo a vacunarse, más allá de cualquier asunto al margen de la ciencia que se puede estar argumentando. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos queremos conversar con ustedes acerca de otros asuntos, sobre todo de interés internacional, que ocurren en nuestra región.